A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en este programa Quiteños. Como ustedes ven, ya estamos entrando también en esta nueva normalidad, una vez que hemos cambiado a semáforo amarillo dentro de esta pandemia que es el COVID-19 que está afectando a todo el mundo, también a nuestro país y también a nuestra ciudad. Esperemos que poco a poco todos vayamos saliendo juntos de este gran problema. Como verán, ya estamos en los estudios de Telesucesos también, aquí haciendo un poco presencial, pero es a medias porque nuestro compañero, el entrevistado, que en este caso es Arturo Moscoso, el doctor Arturo Moscoso, a quien ya vamos a dar la introducción, nos está acompañando vía telemática con las plataformas electrónicas que ofrecen este tipo de servicios. Y con él vamos a analizar un tema que nos está preocupando muchísimo, que tiene que ver también con la pandemia, que ha saltado con mucha más fuerza en esta pandemia, y que definitivamente es un problema social que tenemos que ir erradicando, y me refiero a la corrupción. Nos acompaña para conversar sobre este tema el doctor Arturo Moscoso. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta entrevista. Él es doctor en jurisprudencia, profesor de varias universidades, de la Universidad de las Américas, de la San Francisco, la ciencia política, y también ha venido trabajando sobre estos temas de la corrupción. Bienvenido, Arturo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Un gusto estar en tu programa y un saludo fuerte para ti y para todos quienes nos miran y nos escuchan. Arturo, en esta pandemia hemos encontrado como lamentablemente muchísimos funcionarios públicos, no de solamente del municipio, sino solamente de las prefecturas a nivel nacional, han sacado sus garras y han encontrado en esto una gran oportunidad, si es que la denominamos así, como para demostrar lo que verdaderamente son, y hemos evidenciado todos los días en las noticias cómo cada día existe un nuevo escándalo de corrupción. ¿Cómo lo ven desde la sociedad civil, quienes están dedicados a la cátedra? ¿Cómo lo estás viendo tú? Porque la ciudadanía en general creo que estamos asustados, ya se ha convertido hasta en una mala palabra ser político o hacer política en nuestro país. ¿Cómo lo está viendo la sociedad civil a todos estos actos que nos están afectando muchísimo? Bienvenido nuevamente. Gracias, Eduardo. Mira, desde la perspectiva nuestra de la academia y de la sociedad civil, evidentemente es sumamente preocupante, ¿no? Sumamente preocupante, pero no sorprende. No sorprende porque lamentablemente en el Ecuador la tolerancia a la corrupción es sumamente alta. Nosotros, como te comentaba previo al programa, con un grupo de análisis político que tenemos con algunos académicos que se llama 50+1, realizamos el informe para el Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt. Y en el informe de la ronda de encuestas 2018-2019 se desprende, ¿no?, que en el Ecuador hay una tolerancia a la corrupción muy alta, ¿no? El 25% de los entrevistados declaran que la corrupción se justifica en determinadas circunstancias. No puedo creer. Y eso explica un poco el por qué la corrupción ha saltado tanto en el tema de la pandemia, porque mucha gente, intuyo yo, está pensando que porque la pandemia es un tema tan grave para
su ciudadanía, para la sociedad, pues que se justifican ciertos hechos de corrupción para un poco combatir la pandemia. Eso es un poco la lógica que se mueve, ¿no? Lamentablemente, recordemos que las encuestas, lo más importante siempre es las tendencias que van presentando a lo largo de los años. La encuesta del Barómetro de las Américas, del APOP, se viene haciendo desde el 2004, y la tendencia en el Ecuador ha sido esa, lamentablemente, ¿no? De siempre ser muy tolerantes con la corrupción. Lo que va sumado al hecho, Eduardo, de que la mayoría de los ecuatorianos piensan que todos o la mayoría de los políticos son corruptos. Así es. Tenemos que, en la pregunta que se les hace, entre los que piensan que todos o que la mayoría, estamos hablando casi de un 80% de personas o de entrevistados que encuentran a los políticos corruptos. Entonces, wow, esto va de la mano porque tienes una suerte de esperar por parte de la ciudadanía que cualquier transacción que tú hagas con los organismos estatales, ya sean seccionales o sean centrales, siempre puede haber la posibilidad de que tengas que actuar o tengas que transaccionar a través de actos corruptos, y que dadas las circunstancias pues se puede justificar. Entonces es la realidad lamentablemente del país, y pues claro, ahora con el tema de la pandemia, como te decía al principio, se ha visto exacerbado, ¿no? Oye, pero esto que ya se vaya normalizando hasta cierto punto, o que se convierta en una costumbre o determinado porcentaje de una obra, o que en época de pandemia, a raíz de estas declaratorias de emergencia que permiten de manera mucho más laxa este tipo de contratos, que se pongan sobreprecios a los temas, ¿qué tan sano es para una sociedad que esto suceda? Y una segunda, ¿por qué ha pasado esto que la sociedad está ya acostumbrada? Tan endémico es este problema que ya estamos acostumbrados. Exactamente, Eduardo. Empiezo respondiéndote la segunda pregunta. En efecto, lo que nosotros hemos encontrado en los análisis que hemos hecho de los datos que levantó la APOP, es justamente que la corrupción se ha normalizado en el Ecuador. La corrupción es un tema que no sorprende y que no indigna demasiado, y que, como te decía antes, se espera que suceda siempre. Y evidentemente esto se exacerba en el momento de la pandemia, porque hay más razones, la gente encuentra más razones para justificar la corrupción. Entonces, ya hay una tendencia a justificar. Viene la pandemia y entonces dicen, no, pues es el momento ahorita de aprovechar, porque si no, ¿qué va a pasar después? Es el momento ahora de hacer ahorros, entre comillas, porque si no, ¿qué puede pasar? Es el momento de hacer los negocios, ¿no? Entonces, por eso te digo, preocupa, pero no sorprende. Ahora, los efectos de esto son gravísimos, sobre todo para la democracia, porque la normalización de la corrupción que nosotros hemos encontrado tiene efectos perversos en la confianza en el sistema político, en la confianza en la democracia como sistema en general, y en la confianza en el funcionamiento de la democracia, y por ende en todas las instituciones. Entonces, si tú haces unas comparaciones o unas relaciones de variables entre corrupción y confianza en el sistema político, pues encuentras que la gente que es víctima de corrupción, porque eso además es un dato que me estaba olvidando de mencionar, los ecuatorianos también somos muy... hay un muy alto porcentaje de ecuatorianos que se declaran ser víctimas de corrupción. Estamos hablando de más o menos un 25% de ecuatorianos que declaran haber sido víctimas de corrupción en algún momento del año anterior. Wow. Eso te habla de 1 de cada 4 ecuatorianos de los que te reconocen haber sido víctimas de corrupción, porque recordemos que en estas encuestas hay un elemento importante que es la deseabilidad social, que implica que no hay una respuesta tan real al entrevistador, porque les da un poco de vergüenza reconocer que han sido víctimas de corrupción, que han tenido que pagarle a alguien corrupción.
Entonces, todos estos elementos, Eduardo, configuran una situación de desprestigio y de poca confianza en la democracia que genera problemas gravísimos y que a la larga pueden derivar en un rompimiento de la democracia o en el advenimiento de un outsider autoritario, como ha pasado en algunos países, como creo que pasó también en el Ecuador y que puede volver a pasar en las próximas elecciones. Entonces, no solo son los elementos o los efectos, mejor dicho, que tiene ahora, sino los efectos que se vienen en el futuro, luego de la pandemia, para la democracia ecuatoriana. Claro, la situación realmente es alarmante porque, como tú bien citas, la democracia es la que absorbe toda esta negatividad. La ciudadanía ve con mucho, por ponerlo en términos criollos, con asco la política, y están viendo como las próximas elecciones seguramente cambiamos de banda nomás, ¿no? O sea, cambiamos de unos delincuentes a otros, y quien termina afectado de todo esto es esta institución que es de una u otra manera el mejor de los métodos de administración de un país. La democracia, por imperfecta que sea, es de lo mejor que existe, y evidentemente esto está generando un desgaste profundo que puede llegar a lo que tú bien citas, ¿no? A escoger a un capataz de hacienda que venga con látigo, y que realmente esto dañe de manera permanente la democracia. ¿Cómo solucionamos esto? Exactamente, Eduardo, y perdona que te interrumpa, claro, porque aquí hay un dato interesantísimo, que hay un alto porcentaje de ciudadanos que verían con buenos ojos un golpe de Estado en caso de muy alta corrupción. Wow. Dentro del informe del APO que te señalaba. Entonces, ahí tienes, ¿no es cierto?, los efectos perniciosos justamente de la corrupción sobre la democracia, ¿no? Claro. Y además que esto la gente también siente que de una u otra manera le afecta a su bolsillo, ¿no? Porque la corrupción también genera un perjuicio al Estado, perjuicio en obras y perjuicio al ciudadano, al que después se le pide que pague impuestos. Y entonces ve encima más, aparte de la crisis, que le cuesta sacar cada dólar para pagar cualquier tipo de contribución, impuesto, ¿no es cierto? Ve cómo se desperdician los recursos de manera alarmista en esta época, y bueno, siempre ha sido así, pero ahora con más fuerza, ¿no? Exactamente, Eduardo, ese es otro de los efectos. Tú, cuando ves que el dinero que tú estás pagando para que te brinden servicios básicos, o te brinden salud pública, o te brinden cualquier otro tipo de beneficio estatal, cuando ves que ese dinero en realidad está parando en los bolsillos de los corruptos, dejas de creer en el aporte que tú puedes hacer al Estado, porque sabes que ese dinero va a ser mal usado. Entonces empiezas a buscar formas de evadir el pago de impuestos. Y es impresionante. Tú en el comercio ahora, mucha gente te pide que no les hagas factura porque no quieren que su dinero vaya a parar a manos de los corruptos. Entonces, porque no ven además que el Estado haya tenido un papel demasiado positivo o positivo en general en el manejo de la pandemia, ¿no? Estamos viendo cómo los recursos enormes que tuvimos durante el gobierno de Rafael Correa no redundaron o no se transformaron en un sistema de salud que funcione bien. Y ahora lo que pasó en Guayaquil y lo que está pasando ahora en Quito, ¿no es cierto?, en donde es muy preocupante cómo están subiendo el número de casos. Se habla ya de que están desbordadas el servicio médico por los casos de COVID. Refleja esta falta de visión y de utilización correcta de los recursos, y evidentemente eso también genera un rechazo por parte de la ciudadanía, que busca otras formas o busca formas de evadir ese pago para sustentar a un Estado que en realidad no le está sirviendo ni le está beneficiando, ¿no? Claro. Ahora, a todo esto, hay gente que sostiene que esto ya es un mal endémico de la sociedad,
que hemos crecido así porque desde chiquitos hemos estado acostumbrados a copiar en los exámenes, a copiar en las pruebas, a que te robas el borrador, te robas el lápiz del compañero y no le devuelves, y que eso también es corrupción, y que ya no hay nada que hacer porque realmente esto es parte de la sociedad y tendríamos que cambiar desde chiquitos. Y en algo puede tener sentido, pero creo que tampoco no es que se puede hacer nada. ¿Qué propuestas existen desde la sociedad civil para ir enmendando y solucionando este grave problema que tenemos hoy por hoy, que es la corrupción? Bueno, la principal herramienta que se tiene es la de la transparencia, ¿no? Que todo contrato público, que toda contratación, aunque sea de emergencia, aunque sea bajo las circunstancias que sea absolutamente transparente. Y para eso hay las herramientas. Estamos viendo ahora, en medio de la pandemia, que la tecnología nos ha servido para cosas maravillosas en esta época de crisis. Y muy bien puede servir para hacer un control desde la ciudadanía de todo el tema de la contratación pública. Es la única forma, al menos por el momento, Eduardo, porque lamentablemente, como tú dices, ya tenemos una tendencia que viene desde muy atrás en el tema de justificar la corrupción y de tolerar la corrupción. Entonces, esto ya implica educar en valores, ya ahí nos diríamos ya temas hasta de psicología social, ¿no es cierto? De cómo tratar de inculcar valores desde las generaciones más jóvenes para hacerles entender lo mal que está la corrupción. Pero en el momento actual, con la situación que tenemos, lo que se exige es transparencia. Entonces, hay muchas propuestas de gobierno transparente e interesantes, importantes, que se están tratando de implementar. Pero claro, el problema siempre es el tema de la voluntad política. Y cuando no hay voluntad política en temas de transparencia, lo que quiere decir es que hay alguien que está protegiéndose y que no quiere que se le acabe el negocio, así de simple, ¿no? Así es. Pero hay casos concretos o instituciones que a mi criterio han resultado nefastas dentro de estos últimos 10 o más años. En el Ecuador, por ejemplo, este tema del régimen especial. No sé qué criterios tienes tú al respecto, pero a mí me parece que no existe razón alguna que tenga un sustento suficientemente fuerte para la que una empresa pública, ¿no es cierto?, deje de participar en una licitación y por eso se beneficie, solo por el hecho de ser pública, ya se beneficie y entre sin competencia alguna a ser adjudicataria de determinado contrato. Y esto se está prestando para un sinnúmero de irregularidades que alarman de manera terrible. Lo mismo pasa con el tema de la emergencia, ¿no? En emergencia, claro, se presupone que tienes que contratar rápido y saltarte tal vez todos estos procesos de licitaciones y demás que pueden ser largos y engorrosos, pero que son la garantía, entre comillas, de transparencia, ¿no? Entonces, estas dos por lo menos me parece que hay que regularlas de mejor manera, o en el caso del régimen especial, eliminarlas por completo. ¿Qué criterio te merece esto al respecto? Bueno, yo iría más allá, Eduardo. Yo eliminaría las empresas públicas. No tienen razón de existir. Lo que hacen las empresas públicas bien podrían hacerlo empresas privadas, o bien podrían ser absorbidas, ya si es que se trata de servicios básicos, pues absorbidas por la administración estatal o municipal. No tienen razón de existir. Ahora, si ya existen, pues no hay ¿por qué tienen que tener este tratamiento especial? Y aún si es que tuvieran este tratamiento especial, que nuevamente que sea absolutamente transparente, porque es lo único que podemos nosotros los ciudadanos exigir en este momento, y que sí están en capacidad de brindar cualquier institución pública. No hay justificación alguna, Eduardo, no hay ninguna justificación de la índole que sea que nos impida conocer absolutamente todo lo que se está contratando dentro del gobierno, sea estatal, sea seccional. Todo podemos conocerlo y tenemos el derecho. Hay una ley que nos ampara, pero sin embargo los funcionarios públicos pues se hacen los locos, o alegan regímenes especiales, o alegan sigilo, qué sé yo. Entonces, pero ya concretando en la pregunta, yo te digo, ni siquiera tienen razón de existir estas empresas públicas.
Coincido contigo, creo que hay empresas públicas que no deberían existir. A mi criterio, donde pueda participar un privado no debe estar el Estado. El Estado está para brindar aquellos servicios básicos, aquellas cosas que realmente tienen que ver directamente con la garantía de algún derecho muy en particular o prestar servicios básicos específicos. Pero donde ya exista la posibilidad de que exista un privado, no debería existir de ninguna manera una empresa pública compitiendo con el privado, porque compite de manera desigual, además, ¿no? Es que además, y en una competencia injusta, ¿no? En una competencia totalmente desleal. Y como tú dices, yo estoy plenamente de acuerdo. No tiene razón de ser la existencia de una empresa pública cuando un privado podría ser exactamente lo mismo. El Estado está únicamente para cubrir aquellas necesidades de la gente que no pueden ser cubiertas por los privados o que simplemente no representan un mercado interesante para los privados, y entonces ahí tiene que el Estado preocuparse del sistema de educación pública, del sistema de salud pública, ¿no es cierto?, en donde los privados no llegan. Pero ponerle a competir al Estado en igualdad de condiciones con los privados es un absurdo absoluto, Eduardo, y justamente se presta para casos de corrupción. Coincido contigo. Como era costumbre, y hoy vemos con mucha sorpresa que instituciones como la Fiscalía comienzan a funcionar y es un tema de aplaudir. Yo creo que hay que reconocer a quienes se les están de una u otra manera jugando para tratar de dar transparencia y cumplir su labor, porque es aplausos para que cumplan su labor, ¿no es cierto? Pero porque no funcionaban justamente instituciones del gobierno nacional, instituciones privadas e instituciones de gobiernos seccionales también se han ido creando para tratar de generar un contrapeso a estos actos de corrupción. Y hablo de la Comisión Nacional Anticorrupción, un ente privado, hablo en el municipio de Quito, por ejemplo, Quito Honesto. A nivel nacional también existe una institución que en teoría trata de generar este balance, pero realmente no deberían existir per se si es que funcionara adecuadamente el sistema de administración de justicia y el sistema de fiscalía y juzgados en general, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema en particular? Eduardo, el tema de la accountability o de la rendición de cuentas pasa por el hecho de que quienes están involucrados sean independientes el uno del otro, ¿no? Lo que sucedió en el gobierno de Rafael Correa fue que quienes controlaban eran parte del gobierno, entonces no había ningún control, evidentemente. Esto a través de una estructura institucional montada con la Constitución de 2008. Pero evidentemente cuando falta parte o las instituciones de accountability institucionales públicas fallan, sí es importante también que la sociedad civil pida cuentas, ¿no? Ahora, eso conservando la independencia, pero no sirve de nada que una organización que pretenda hacer sabiduría ciudadana sobre corrupción de pronto pase a ser parte del Estado, ¿no? Que se transforme en una secretaría o que se transforme en una entidad adscrita a alguna oficina pública. Que es el caso de Quito Honesto, ¿no? El controlador no deja de ser controlador para también convertirse en parte de los controlados, ¿no? Entonces es un absurdo, es una contradicción totalmente ilógica, ¿no? Pero el tema de la accountability social sí es importante cuando existen estas fallas por parte de las otras funciones del Estado que deberían manejar la accountability. El problema se da siempre cuando hay el control, como hubo en el gobierno de Rafael Correa, de todas las instituciones por parte del Ejecutivo. Pero en general, el problema pasa por quién controla a los controladores, ¿no? Un poco de who watch the watchmen, ¿no? Como dice esa famosa frase. ¿Quién controla al controlador, ¿no? Y ahí es lo clave. Entonces, en esto influye mucho también el tema de los medios. Los medios son importantísimos para el control de la corrupción. Yo aplaudo el papel de los medios en los últimos tiempos. Me preocupa un poco el tema de denunciar sin preguntar antes al denunciado, sin pedirle su opinión. Eso
Eso no me parece del todo correcto. Creo que siempre, y eso es algo que en los medios de otros países es obligatorio, pedir siempre la versión previa a publicar una denuncia a quien es el denunciado, ¿no? Para que un poco haga los comentarios del caso. Contrapeso, tal vez, ¿no? Claro. Pero se entiende también por la persecución de la que ha sido objeto la prensa durante muchos años, ¿no? El miedo de ponerle sobre aviso a la gente para que de alguna movida, de alguna jugarreta legal, impidan que se conozca la información, ¿no? Así es. Entonces, pero de todas formas sí deberíamos llegar o tratar siempre de contar con la versión de quién es el denunciado, ¿no? Arturo, nos queda cortísimo el tiempo, en un minuto muy resumido, un mensaje a la ciudadanía, porque creo que todos tenemos que ser parte en esta jornada cívica en contra de la corrupción. Luego de lo que hemos visto, hay que tratar de adecentar la política, adecentar la gestión pública. Todos creo que estamos en este barco, pero tal vez un mensaje tuyo a la ciudadanía en general desde tu puesto, ¿qué se puede aportar? ¿Qué se puede hacer un ciudadano común y corriente para tratar de disminuir estos altos índices de corrupción que vemos infectado a todas las esferas de nivel de gobierno? Bueno, Eduardo, creo que lo importantísimo para nosotros los ciudadanos es que nos metamos en la cabeza que la corrupción no se justifica bajo ningún concepto y en ningún aspecto de la vida. Y creo que tenemos que ser ejemplo de las nuevas generaciones todos, ¿no? Si yo como padre digo que la corrupción está mal, pero salgo y un policía me detiene y le soborno delante de mis hijos, pues evidentemente el mensaje que estoy dando es totalmente equivocado. Entonces, y eso por un lado, y por otro, que no tengan miedo de denunciar, que cuando les pidan una coima, por más pequeña que sea, denuncien, que se hagan escuchar, solo así vamos a poderle poner freno a esta escalada de corrupción en el Ecuador, y que implica además tratar de rescatar las instituciones y políticas y la democracia, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo, te agradezco profundamente por tu análisis, por tus reflexiones respecto a este tema que es tan preocupante para la sociedad ecuatoriana, un tema que nos tiene agobiados, cansados, hastiados, hartos, por decirlo menos, que perjudica el buen nombre de muchas personas que son buenos funcionarios públicos o que estamos de una u otra manera vinculados a la política en general. Pero bueno, creo que de este problema, así como el de la pandemia y la crisis económica que tenemos en estos instantes, vamos a salir todos juntos. Nuevamente muchísimas gracias, Arturo Moscoso, por esta muy nutritiva charla. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes, mis estimados amigos, y nos encontramos la próxima semana con un tema así como este muy interesante en Quiteños. Un gran abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños,